Tardes. Eh, a partir del Museo de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, asociado a la red de museos de la UBA, conjuntamente con la coordinadora del museo, la doctora María Inés Formosa, hemos realizado este PowerPoint de información para todos nuestros colegas. Como todos ustedes saben, esto es una pandemia, es decir, que es una enfermedad infectocontagiosa que a partir de un foco inicial en alguna parte del mundo se expande a todo nuestro universo de la Tierra. Por supuesto que no es la única pandemia que ha sufrido la humanidad, sino que ha habido muchas epidemias y pandemias en el correr de los tiempos. Probablemente la más trascendente y la más recordada es del año 1918 con la gripe española, que se ha llevado muchos muertos, y aquí vemos imágenes de esa época de 1918, cómo confeccionan material de aislamiento, de qué manera la gran cantidad de enfermos han sido instalados en lugares que no eran precisamente hospitalarios, pero dada la gran cantidad de enfermos, se abrieron muchos espacios para poder contenerlos. Y aquí a la derecha podemos ver dos imágenes, una de tipo periodístico, de qué manera se informaba en ese momento, y abajo las curvas de infecciones que son muy parecidas a la que estamos sufriendo nosotros en el 2020. Y es llamativo, fíjense ustedes, que además de la curva ascendente, el gran pico donde se contagia una gran cantidad de gente y también fallecen, puede haber, luego de que baja este pico importante, nuevos repiques de la enfermedad. Mucho del material que vamos a exponer, por supuesto, es una información oficial de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, y una de las cosas muy importantes es que el COVID-19, es decir, usando las siglas en inglés, que es enfermedad del virus, del coronavirus del 19, ya que por primera vez se identifica esta nueva forma del virus, ya que los coronavirus son enfermedades que afectan mucho al aparato respiratorio, es decir, que son el grupo síndrome de enfermedad respiratoria aguda grave, son las SARS, y de esto lo que tenemos en estos momentos es la enfermedad producida por el coronavirus 19. Y esto no respeta razas ni lugares de la Tierra. Cualquier persona puede ser infectada y en cualquier parte del mundo por esta nueva variedad del coronavirus. Aquí vemos una microfotografía electrónica de este virus y la explicación de por qué este grupo de virus se llama coronavirus, ya que ven ustedes unas formaciones periféricas al virus que dan un aspecto de corona. El coronavirus, por supuesto, es un virus ARN. Dentro de los distintos grupos de virus hay virus ADN y ARN. El coronavirus es un virus ARN. ¿Cómo se transmite este virus? Este virus se transmite por el contacto directo entre personas, ya que se puede transmitir o estas partículas virales son expulsadas del organismo al expirar, es decir, cuando nosotros respiramos, al hacer la expiración y fundamentalmente en las situaciones de tos o estornudo, se eliminan muchas gotitas de flujo que son microscópicas, que permiten de esa manera transmitir el virus a las otras personas. Fíjense ustedes en estos gráficos de qué manera a partir de la boca y de las fosas nasales son expulsadas las partículas virales que pueden ser contaminadas a otras personas. Es decir, la contaminación es fundamentalmente de persona a persona o por fomites, que vamos a ver más adelante. Y aquí a la derecha tenemos para ver la prueba
que se toma la muestra, que se hace con un hisopo en las fosas nasales, y se hace la prueba de PCR, que es una técnica que con pequeñas partículas virales remanentes puede decirse con muy alta exactitud que el paciente está infectado por el coronavirus 19. Aquí vemos en estos esquemas de qué manera se transmite el virus y cómo hay que tener cuidados. El primero es el contacto directo. El segundo es fundamentalmente por la transmisión de fomites. Fíjense en esta imagen a la derecha, en dos personas que están teniendo un contacto de relación, donde la señora que está hablando emite en la respiración o al toser partículas que pueden ser tomadas directamente si no se respeta la distancia interpersonal, que no debe ser menos de 1 metro, las gotitas que transmiten el virus. Pero también cuando nosotros respiramos o tosemos o estornudamos, las partículas virales pueden caer delante nuestro, en este caso sobre el escritorio, sobre la lapicera que utiliza la señora, sobre el cuaderno que está utilizando, y que al ser tocados por otros pacientes se denominan fomites, estos elementos intermedios con los cuales, al ser tocados por la otra persona, en este caso el interlocutor, puede estar contaminada la computadora, por supuesto también el teclado. El señor puede tocar con sus manos el escritorio, y si con sus manos se toca la boca, la nariz o los ojos, permite la entrada del virus a otra persona, en este caso a este señor. Para seguir conociendo qué pasa con esta enfermedad, vamos a hablar de los síntomas más comunes. Los síntomas más comunes es la fiebre, el cansancio y la tos seca. Estos son comunes y hay que estar atento porque muchas de las enfermedades respiratorias del invierno pueden tener, una gripe simple puede tener estos mismos síntomas. Pero los síntomas más graves y de los cuales hay que tener más atención son la fiebre alta, un cuadro neumónico y sino una dificultad respiratoria, es decir, el paciente ya siente necesidad de oxígeno y debe ser asistido. Vemos entonces cuáles son aquellos pacientes donde esta enfermedad puede producir efectos más graves. Entre ellos los adultos mayores de 60 años, ya que su respuesta inmunitaria ya es más deficiente, aquellos pacientes que tienen otras enfermedades concomitantes, como ser diabetes o cardiopatías, es decir, estos pacientes tienen mayor posibilidad de hacer procesos o complicaciones graves de esta enfermedad. Aquí vemos desde el punto de vista de la patología cuál es el efecto de este virus que produce un proceso inflamatorio de tipo intersticial. Esta es una microfotografía al microscopio óptico, en la de la izquierda, donde se ve el infiltrado inflamatorio, y fundamentalmente cuando el virus se pega a los endotelios, es decir, los vasos pequeños del intersticio, facilita los fenómenos de trombosis, que ven ustedes como se observan pequeños vasos llenos de una sustancia fibrilar que corresponde a trombos, de manera tal que se dificulta la circulación, y al dificultarse la circulación, la capacidad respiratoria disminuye notablemente, como estamos viendo aquí además la descamación de las células endoteliales alveolares. Bueno, ¿qué podemos hacer en estos momentos enfrentados al COVID-19? Medidas de protección, ya que no existe todavía vacuna. ¿Y qué hay que hacer frente a esto de manera rutinaria? Al toser o estornudar hay que hacerlo en el pliegue del codo, interno del codo. Higienizar los picaportes, los pasamanos y todos los lugares por donde el paciente puede apoyar las manos y pueden ser apoyados por otras personas. Lo más importante es lavarse las manos
Aquí tenemos el ejemplo de este niño que ha aprendido a lavarse las manos, que hay que hacerlo de una manera especial, hay que hacerlo entre los dedos, en el pliegue entre el índice y el pulgar, frotarse las palmas, la superficie externa de las manos y las muñecas. Hacerlo repetidamente y después de tocar cualquier objeto que haya tocado otra persona. Ventilar ampliamente las habitaciones, usar protectores como barbijos o tapabocas y tratar dentro de lo posible de no tocarse la boca, la nariz y los ojos porque son lugares de entrada de este virus. Por supuesto que una de las actividades más importantes que podemos desarrollar es una actividad de quietud, es decir, mantenerse dentro de su domicilio, tener los mínimos contactos con otras personas, salir de su casa ante necesidades verdaderamente importantes que no pueden postergarse, como alguna otra enfermedad, dentro de lo posible, como dice esta información de la ciudad, quedarse en casa es el mejor remedio en estos momentos, ya que no existe, como dijimos antes, vacuna para prevenir la enfermedad, ni tampoco una medicación específica para esto, y solamente se trata de que las complicaciones no sean tan frecuentes, especialmente en aquellos pacientes mayores de edad y en aquellos pacientes con alguna otra enfermedad intercurrente, crónica, especialmente diabetes y cardiopatías. Muchas gracias por escucharnos y vernos esta presentación en nombre del Museo de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y de la Red de Museos de la UBA. Buenas tardes.